En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días, aquí en piso. Fabricio Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Ahora me tocó a mí, parece, el malestar. Demasiado malestar, así que ya estoy sintiendo también, así que lejos nomás como para guardar, vamos a decirle, cualquier tipo de eventualidad. Igual, entre paréntesis, hoy tu último día, así que... Hoy es mi último día. Sí, ya adelantamos también eso, pero después vamos a despedirnos formalmente al término del programa. ¿Te parece? Que, es una despedida bastante interesante, es la que tenemos hoy. De lujo, yo te dije que íbamos a cerrar. Es una despedida de lujo. Pero enseguida vamos a hablar quién está con nosotros hoy. De momento compartimos las principales noticias económicas del día. Adelante. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional, Bloomberg en línea informa que Goldman Sachs revisó sus proyecciones y ahora espera que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo realicen 3 cortes de tasa de interés en 2025, comenzando en julio. Esta revisión responde al creciente impacto económico de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, quien ha intensificado las medidas proteccionistas con nuevos gravámenes al acero, aluminio y automóviles. Se prevé un aumento del arancel medio estadounidense de 15 puntos porcentuales para 2025. Estas tensiones comerciales han llevado a Goldman Sachs a elevar su previsión de inflación subyacente al 3,5% para finales de 2025, al tiempo que rebajó sus proyecciones de crecimiento del PIB de Estados Unidos al 1%. Asimismo, se estima un aumento de la tasa de desempleo que alcanzaría el 4,5%. Este panorama refuerza las expectativas de una política monetaria más laxa por parte de los principales bancos centrales. América Economía da cuenta que el Fondo Monetario Internacional confirmó que Argentina solicitó un paquete de financiamiento por $20.000 millones. La solicitud fue oficializada este viernes mediante un comunicado del organismo, luego de que el jueves la portavoz del fondo evitara confirmar el monto, señalando que la cifra final será determinada por el directorio del FMI. Aunque aún no se ha definido formalmente el tamaño del programa, la portavoz afirmó que las conversaciones se centran en un programa de financiación considerable. Además, se confirmó que la directora gerente del FMI mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para avanzar en la elaboración de un nuevo acuerdo de 4 años. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es César Barreto, economista y exministro de Hacienda. Vamos a estar hablando un poco de lo que vendría siendo, o vamos a estar haciendo, mejor dicho, una evaluación económica del primer trimestre del año y cuáles son las perspectivas con respecto a este año también. ¿Cómo estamos, César? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Prince. Fabricio, gracias por la invitación y un placer de vuelta acompañarles hoy. A diferencia de meses o años anteriores en los que te tuvimos en el programa, César, en esta ocasión vamos a exprimirte por 1 hora aproximadamente. Bueno, te vamos a tener hasta el final del programa, ¿cierto? Pueda. Claro que sí. César, quería arrancar primeramente con esto. El Banco Central del Paraguay dio a conocer el informe de las cuentas nacionales trimestrales, ya con el cierre, obviamente, del cuarto trimestre del año 2024, con el 3,6% ubicando en el cuarto trimestre puntualmente y al cierre del año en 4,2% sin binacionales ni el otro componente. ¿Cómo ves? ¿Realmente esto refleja lo que da a conocer? ¿Cómo se comportó finalmente el año 2024 en materia económica? Luego ya para adentrarnos justamente en el primer trimestre de este año. Sí, está en línea con lo que se observó principalmente en la segunda parte del año ya, que claramente los sectores comerciales y de servicios tuvieron un desempeño muy bueno. Incluso el empleo repuntó bastante, lo cual es bueno, digamos. O sea, la economía en general el año pasado respondió a lo que habíamos hablado, creo que a fines del 2023. Yo recuerdo que en el 2023 hubo como siempre nuestra economía rebota después de las sequías, pero el siguiente año buena cosecha y un rebote, pero
normalmente ese rebote está muy concentrado en el sector agropecuario, ¿verdad? Y es como que ese rebote del sector agropecuario empieza a permear en los otros sectores recién en los siguientes meses, incluso el siguiente año, ¿verdad? Y eso es lo que se notó, una recuperación muy amplia en todos los sectores en el 2024, lo cual es bueno. O sea, cualquiera a quien le pregunte, el año pasado fue un buen año en términos económicos. Y los comerciantes en general tuvieron un muy buen desempeño, ayudado también porque Milei hizo su trabajo por fin en la Argentina, que eliminó algunas distorsiones que nos venían golpeando ya una década por lo menos, ¿verdad? El contrabando de hormiga de frontera, que se redujo al mínimo para desaparecer el gran incentivo de la brecha cambiaria que ellos tenían. Entonces eso también ayudó al comercio minorista por encima de lo que pasa en el resto. Como que los supermercados empiezan a vender más solo porque la gente ya no tiene el incentivo de ir a Clorinda o a Posadas, ¿no? Un buen año y hay que celebrarlo porque no todos los años son buenos, ¿no? Es cierto. Aquí hay un componente importante de construcción, que era justamente uno de los sectores que estaba siendo muy golpeado. Y estamos hablando ya post pandemia incluso, pero vemos como un repunte si, bueno, vemos el cuarto trimestre del déficit fiscal según el plan que anunció el gobierno. Entonces la inversión de obras públicas fue más baja, pero sí el sector privado, edificios, casas, muy buen desempeño que ayudó mucho. Y también algo habrá impactado lo de Itaipú, este tema de los fondos adicionales que obtuvo el gobierno en la negociación anterior, que lo ejecuta directamente Itaipú y que no lo vemos, ¿verdad? Yo le pediría más transparencia a esa gente, me gustaría ver en qué se invierte y la evolución de cómo se va gastando ese dinero, ¿verdad? Que no lo vemos, entonces me cuesta hablar un poco, pero seguramente impacta, porque en la medida en que ejecuten proyectos en el sector construcción también seguro que está impactando y se nota en esos números, ¿verdad? Que no lo podemos precisar porque no vemos nosotros lo que se está haciendo, ¿verdad? Y este componente de que Paraguay haya obtenido el grado de inversión contribuyó también de cierta manera en la atracción de quizás inversionistas en el país en el 2024, y cómo lo ves para el 2025 también. Poco todavía, sí impacta porque el país tiene una mejor consideración al tener grado de inversión, se habla más, es como que los proyectos tienen una mejor mirada de parte de cualquiera que el del exterior se le esté presentando algún proyecto, en eso ayuda mucho, pero estas cosas normalmente llevan tiempo para su concreción, ¿verdad? Hay un proyecto grande en nuestro caso que es el proyecto de Paracel, que todavía no se ha logrado concretar hasta ahora. O sea, por más de que grado de inversión y todo eso que sabemos que le ayuda a ese proyecto en particular, no es todo. Entonces, pareciera ser que vamos a tener que esperar un tiempo todavía hasta que se pueda concretar un proyecto. Lo menciono porque es un proyecto muy importante para el país, ¿verdad? Lo otro que fue importante también son los distintos eventos que se hicieron el año pasado en el país, que son en general regionales y que atraen a mucha gente de otros países, y eso tiene su impacto en el sector de restaurantes, hoteles, servicios en general, porque es una cadena de proveedores muy grande la que se tiene que movilizar para cualquier evento. Ese es un modelo que en la medida que lo vayamos consolidando es algo que se le agrega a la dinámica interna del país, ¿verdad? Y genera empleo, genera ingresos, termina mejorando finalmente las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Y que puede sumar a este intento o proceso de diversificación de la economía, César. Claro, es una diversificación clara. Si nosotros nos faltan muchas cuestiones logísticas todavía, porque los vuelos, para que lleguen a Pará, hay pocos vuelos, hay cosas todavía por mejorar mucho, pero estas son uno ve las señales de que es algo en el cual el país puede potenciarse, y tenemos gente joven, o sea, en el sector de servicios hay muchos recursos que se puedan movilizar y prestar servicios de muy buena calidad, de hecho, ¿verdad? Entonces, los extranjeros perciben eso, ¿no? En el caso nuestro de la Asociación de Bancos que se hizo el Congreso de FELABAN aquí. ¿De acuerdo? Ellos salieron muy bien impresionados todos, digamos, de la capacidad que tiene el Paraguay de organizar ese tipo de eventos complejos, ¿verdad? Y de gran envergadura, que realmente creo que yo lo pongo como una señal. Nosotros necesitamos mejorar cosas, hay que entender eso. O sea, tenemos que cambiar el aeropuerto, hay cosas que ya no
tenemos que dar vuelta a la página, que los funcionarios de la DINAC, no sé qué, olvidémonos de los funcionarios de la DINAC, porque no nos acordamos de que el país necesita un aeropuerto de primer nivel que nos mejore la interconexión internacional, porque eso ayudaría a la economía local a mejorar sustancialmente, ¿verdad? Y ahí puedo vincularlo también a la reforma o la actualización de la alianza público-privada, César, que trató de alguna manera de ayornarse a la realidad o al escenario actual de Paraguay, considerando que finalmente no fue explotada en su máxima, vamos a decirle, en su máximo potencial, y que quizás con eso se podría dar un paso, porque recursos genuinos no tenemos como para financiar obras de esta envergadura, como el aeropuerto o incluso carreteras que también ayudarían a la interconexión. Es bueno que lo menciones. La APP, de hecho, esa es una línea de estratégica que nosotros en DENDE venimos impulsando hace muchos años. Se aprobó la ley en el 2013, pero con un proceso muy complejo para que cualquier proyectista para avanzar, tanto público como privado, era realmente un proceso muy largo y costoso finalmente, porque la burocracia termina siendo costoso para cualquiera que quiera hacer un proyecto, y hay que entender que nuestro país es pequeño, los proyectos no son de gran envergadura tampoco, entonces cualquier costo que vos le agregues ahí suma de manera sustancial, ¿verdad? Entonces estos cambios son positivos en ese sentido. Lo otro que me tranquiliza a mí es que el Ministerio de Economía y Finanzas, que es finalmente el que tiene que cuidar el tesoro y la caja del país, tiene una preponderancia en las definiciones de los proyectos. O sea, si eso sale de ahí, como pareciera ser como que era la Secretaría Técnica la que anteriormente tenía más preponderancia allí, eso desaparece y finalmente el responsable del Tesoro es el que hoy define los proyectos que se pueden llevar adelante bajo esa figura, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que las autoridades actuales no mencionan el aeropuerto dentro de ese esquema. O sea, yo no escuché hablar de que el aeropuerto era un proyecto que se manejaría bajo la ley de APP. No sé cuál es la intención que tienen, pero para mí ese proyecto en particular, que es un proyecto que se autofinancia en un 100% con los peajes o las tasas aeroportuarias que se cobran, no deberíamos buscar otra figura. Creo que hay que tratar de traer expertos en administración de aeropuertos que si es posible tengan incluso en la región una cadena de aeropuertos que permita integrarnos mucho más fácilmente, ¿verdad? Pero no hay tantos anuncios allí, yo no sé cuáles son los planes en ese sentido, ¿verdad? Menciono nomás el aeropuerto porque era un proyecto que veníamos hablando ya hace más de una década y que hasta ahora, por intervenciones políticas y sindicales, no se pudo llevar adelante, y el país se ha quedado atrasado por eso. Esas decisiones erróneas te generan atraso y se nota cuando uno hace cosas importantes. Ahora entiendo, había el anuncio del ministro de Economía que la asamblea del BID se va a hacer acá el próximo año, entonces ahí mucha gente tiene que venir a Paraguay de primer nivel, ¿verdad? Y de vuelta le vamos a recibir con un aeropuerto que está, ya sabemos cómo. César, con respecto todavía a esta línea, porque dentro de unos minutos vamos al corte y hay muchísimo para abordar todavía contigo, desde política monetaria hasta política fiscal, más centrado en temas de haciendísticos, como antes le denominábamos. Hablábamos de la APP, pero también hay otros instrumentos de financiamiento, de infraestructura sobre todo, ¿verdad? Y considerando que el déficit en infraestructura en Paraguay supera incluso los 30.000 millones de dólares, y evidentemente una inversión anual que se requiere, que tengo entendido es 4% aproximadamente, es imposible. Hasta hoy lo máximo que se llegó fue a casi un 3%, justamente en épocas puntuales, pero no se llegó al nivel que se requiere. ¿Existen otros instrumentos que podrían de alguna manera también ayudar a fomentar este tipo de proyectos o planes de infraestructura? A ver, las finanzas públicas están muy limitadas, y con las decisiones que tomó el gobierno de Santiago Peña de asignar un monto muy importante al programa de alimentación escolar, por ejemplo, como que limita aún más, ¿verdad? Cuando los senadores y diputados aprueban una universalización del programa de pensión a adultos mayores, se restringe el recurso. Cuando el déficit de la caja fiscal crece al ritmo que está creciendo y no se hacen las reformas, reduce aún más la capacidad que hay del Estado para invertir, ¿verdad? Sin tomar en consideración el tema de la caja fiscal, que espero que se haga algo para contener ese déficit. La capacidad máxima bajo la estimación que yo tengo, las proyecciones que tengo, es que
1.7% del PIB, más o menos lo que la capacidad de inversión que tiene, que le queda todavía a la administración central para los próximos años, ¿verdad? Pero esto sería combinación fuente 10, recursos genuinos, Claro, más 20 créditos. Más el déficit del 1,5% del PIB que está en la ley de responsabilidad fiscal, tomando en consideración lo máximo que podemos endeudarnos en condiciones normales, ¿verdad? Llegar al 4% no lo veo ni una posibilidad. O sea, tal vez la APP y los otros mecanismos te puedan permitir aumentar al máximo un punto más, incluso menos, ¿verdad? Por año. La ampliación que tuvo la APP de 0,4 a 0,8 como potencial aporte del Tesoro en esos flujos ayuda en algo. Tal vez un punto porcentual puedas lograr ahí, pero la dinámica de los proyectos conspira en contra, porque vos tendrías que tener un banco de proyectos importantes como para que puedas acelerar su ejecución en los próximos 2 o 3 años. Yo creo que eso va a venir para lo siguiente en la medida en que hagamos cosas más importantes hoy. En preparar los proyectos, porque vos tenés que preparar, aprobar, o sea, todo un proceso burocrático te lleva más o menos un año en cada uno de los casos, ¿verdad? Entonces, yo veo poca posibilidad de llegar al 4%. Yo creo que nuestro déficit de infraestructura va a persistir o sea, el ritmo al cual vamos reduciendo ese déficit va a ser menos. Yo no tengo la expectativa o el optimismo que veo por ahí que tiene mucha gente, porque no veo condiciones para hacerlo. Estoy aplicando más la realidad concreta que vivimos nosotros y la experiencia que ya tenemos, ¿verdad? César, te quedas con nosotros hasta el final. Ya te comprometí luego ya y te reconfirmo ahora. Así que te voy a hacer una pausa. Vamos a seguir con César Barreto y vamos a ahondar otros temas también de la economía. Adelante, compañero. Seguid escuchando Economía 1000 y también estamos en compañía. Continuamos con César Barreto, economista y ex ministro de Hacienda, realizando una pequeña evaluación económica del primer trimestre del año y también comentando un poco de las perspectivas. De hecho, ahora nos vamos a meter en la evaluación del primer trimestre, lo que va de estos 3 primeros meses del año 2025. César hizo una recapitulación básicamente del año 2024 y obviamente vamos a decirle como lo que se viene y lo que está pasando en el año 2025. ¿Cómo lo estás viendo, César, en estos primeros 3 meses del año? Y es una extensión del año pasado. Sí. El ritmo comercial muy fuerte. Enero, febrero muy fuerte. Marzo un poquitito menos, pero sigue a un ritmo muy más fuerte de lo que nosotros estimábamos. Pero el efecto normal que no es que los números económicos de un día para otro cambian así muy drásticamente. Normalmente cambia lento, ¿verdad? Y cuando cambia para otro sentido también lo hace de manera lenta. Como que se traslada a través del tiempo por unos meses, ¿verdad? Y eso estamos notando ahora, muy impulsado por el crédito. El crédito sigue creciendo muy fuertemente. Sí hay una merma en la producción de soja que lo vamos a ir notando, especialmente se nota hoy en el mercado de divisas porque está en déficit el mercado de divisas casi permanente desde el inicio de año, que de hecho llevó el dólar a un nivel un poco más alto de lo que estábamos esperando, pero que va a requerir seguramente alguna participación mayor del Banco Central en todo el año también, como fue el año pasado, ¿verdad? Porque el mercado en su conjunto va a entrar casi 800, 700 millones de dólares menos por la soja solamente, el complejo soja sería, sí, ¿verdad? Claro. Y eso hay que, de alguna forma, o el consumo y las importaciones caen, o el Banco Central tiene que entrar a proveer lo que haga falta para poder equilibrar el mercado, ¿verdad? Normal, o sea, en países como los nuestros que tenemos choque todo el tiempo, el Banco Central tiene que necesariamente actuar de esta manera, porque si no el valor del dólar puede mostrar fluctuaciones extremadamente grandes, ¿verdad? En cortos periodos de tiempo. ¿Los antecedentes les dan cuenta de que en esta época se da nomás luego esta apreciación o no? Normalmente, o sea, en nuestras épocas normales, digamos, sí, en el que teníamos equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ha sido la norma hasta hace 3 años para atrás, ¿verdad? Normalmente ingresan muchos dólares los primeros meses del año y eso deprime un poco la cotización del dólar en los primeros meses y empieza a recuperarse hacia mediados de año, una vez que entramos en un menor ingreso y empieza a haber una compra mayor de las importaciones hacia el segundo semestre. Esa es típicamente la estacionalidad que tenemos nosotros, ¿verdad? A excepción de los años en los que tenemos por ahí poca cosecha, como esta, sí, ¿verdad? En donde cambia la dinámica porque los dólares que uno espera que entre no entra
Y si el lado del consumo y del gasto en la economía no se reduce, entonces va a tener un déficit, ¿verdad? Que es lo que estamos notando. Ya fue el año pasado así, estamos notando de vuelta la misma situación este año. O sea, esta buena noticia de que los comerciantes venden muy bien todos los meses implica que el consumo está muy fuerte, pero como la provisión de nuestro consumo es casi 100% importado de todos los bienes en general, ¿verdad? Para no decir 100%, porque hay un sector industrial que es cada vez más importante ponerle 70%. Sí, igual es importante. Igual es importante. Sí. Entonces te faltan dólares y es lo que estamos notando ahora. Nosotros estimamos un déficit en la cuenta corriente importante de vuelta este año. No sé que haya una retracción del consumo inesperado o fuerte en los próximos meses que no lo estamos viendo. ¿De cuánto aproximadamente es ese déficit, César? Y ¿Similar al año pasado? No sé, similar al año pasado. Más del 3% casi con seguridad. Más del 3% del PIB. O sea, claro. así hablamos los economistas, digamos. Sí. Para aterrizar mucho más. Vos tenés preguntas. Yo tengo muchas sobre este tema, así que adelante, Mauricio. La dinámica en el mercado cambiario, en otras palabras, se podría explicar en su mayor parte, digamos, o son factores determinantes, por lo menos, la dinámica que está presentando, por ejemplo, el tema de las exportaciones y la dinámica del consumo. Así, de hecho son los dos lados de las dos hojas de la tijera, digamos, ¿verdad? Las exportaciones son las que proveen las divisas en la medida en que se van vendiendo en el exterior, y las importaciones están impulsadas por el consumo. Mientras más consumo haya, más autos, más celulares, más todo tenemos que traer del exterior, y hay que pagar por esas cosas que uno trae del exterior. Entonces, si hay desequilibrio entre estas dos cosas, por ejemplo, si estamos consumiendo mucho más de lo que la capacidad de exportar que tiene el país, vas a tener un problema en la cuenta corriente y en el mercado. O sea, el valor del dólar se tiene que ajustar más tarde o más temprano para poder ajustar esta diferencia. Y ajustar la diferencia, se reduce el consumo porque se hacen muy caros los bienes aquí importados, ¿verdad? O aumentan las exportaciones porque un dólar alto de repente incentiva a que produzcamos más productos para vender al exterior, ¿verdad? Pero esas cosas en el cortísimo plazo se dan poco. Los procesos de ajuste de las empresas y de las personas toman más tiempo, ¿no? Es que yo veo un dólar 8.500 y yo ya empiezo a hacer inversiones para aprovechar eso. Primero quiero ver si es que ese 8.500 va a persistir o va a permanecer o no, porque por ahí dura una semana y en 15 días de vuelta está en 8.000. Entonces, los procesos de ajuste en economía no son instantáneos, son procesos más largos, ¿verdad? Mientras tanto, te genera desequilibrio, ¿verdad? En esas cosas, por ejemplo, el Paraguay se ha manejado bien porque el Banco Central entiende cómo funciona esto y ha actuado para contrapesar esos desequilibrios en los momentos críticos y evitar que los precios se sobreajusten innecesariamente por cuestiones más coyunturales, ¿verdad? Lo hemos manejado súper bien en todos estos años y espero que lo siga haciendo porque creo que han entendido cómo funciona eso en la práctica, ¿verdad? A este escenario también hay que sumarle otro factor, César, que se dio desde el año pasado, si mal no recuerdo, la venida masiva de bolivianos que también está de alguna manera presionando sobre todo el dólar que se considera del segmento minorista y que impulsó también, más lo que estabas diciendo, el Banco Central a intervenir de manera diaria hasta un mínimo de 15 millones de dólares. ¿Cómo lo estás viendo considerando que hay como una suerte de comportamiento adverso de lo que está pasando en Paraguay versus lo que está pasando a nivel internacional, donde el dólar se está ciertamente debilitando y en Paraguay se está apreciando? O sea, hay también parte de un componente de lo que se considera esto de la venida de los bolivianos y por qué se abstrae tanto también de lo que está pasando a nivel internacional Paraguay. Bueno, el dólar de los bolivianos o el de los argentinos, sí, en su momento que se mencionó mucho, impacta mucho en el mercado de efectivo, el mercado del chiquitaje de los 50, 100, 200 dólares, digamos, ¿verdad? Y ese efectivo también tiene la afluencia de efectivo también tiene un comportamiento relativamente errático, difícil de poder entender incluso, ¿verdad? Porque muchos de ellos vienen de los segmentos informales que nuestra economía tiene, ¿verdad? Ilegales incluso en algunos casos, ¿verdad? Entonces, pero el impacto es pequeño porque los volúmenes de transacciones que se hacen por día, el movimiento en efectivo es muy chiquitito. El valor real del dólar está determinado por las grandes transacciones que se hacen en el mercado de las transferencias, no en el mercado del efectivo, ¿verdad? ¿Y por qué hay este comportamiento
contrapuesto a lo que pasa en los países de la región, porque nuestra economía particularmente tiene un déficit en el mercado de divisas. Hay menos dólares de lo que se requiere puntualmente en Paraguay. Eso puede ocurrirte, por más que uno vea que en Brasil es de una forma, o en Chile o algún otro país tiene algo diferente, o el dólar en el mercado internacional luego se está depreciando por estas declaraciones de las políticas de Trump, ¿verdad? En Paraguay es distinto porque en Paraguay faltan dólares para la demanda que hay en este momento. Pero no es por los bolivianos, ¿verdad? Los bolivianos es una cosa muy pequeña, ¿no? Y con respecto se habla mucho también, o se dijo en algún momento, que el Ministerio de Economía y Finanzas también requiere, y como tiene un descalce, vamos a decirle, ¿verdad?, de lo que recibe en dólares y debe de pagar en dólares, y que eso también de alguna manera puede estar incidiendo en determinados momentos en la presión del tipo de cambio. ¿Eso también se podría considerar dentro de este esquema o no, César? Sí, entra. En la época en que yo pasé por el Ministerio de Hacienda en su momento, el Tesoro era superavitario en el flujo de divisas, porque lo que ingresaban por los royalties y las compensaciones de Itaipú y Yacyretá era superior a lo que se pagaba por intereses de la deuda, ¿verdad? Incluso superior a lo que se pagaba por amortizaciones de la deuda también, por el servicio en su conjunto, ¿verdad? Eso ha cambiado en los últimos años porque el Tesoro aumentó mucho su nivel de endeudamiento y el costo de esa deuda, la tasa de interés también subió. Hoy estamos pagando tasas promedios de cercano a 5,50% anual en dólares, ¿verdad? En aquella época pagábamos 4%, ¿verdad? Gran parte era como organismos multilaterales y que tenían tasas menores que las del mercado, ¿verdad? Hoy pagamos 5,50 con una deuda que es 40% del Producto Interno Bruto. 4 por 5 es 2% del Producto Interno Bruto solamente en intereses. Más de alrededor de 800 millones de dólares de intereses, ¿verdad? 90% de esos intereses son en dólares. Entonces, lo que ingresa de Itaipú y Yacyretá ya no alcanza para cubrir eso. Sí ayuda el hecho de que al emitir bonos también el Tesoro está generando las propias divisas para poder pagar las amortizaciones de esa deuda e incluso los intereses con esas divisas que consigue al colocar bonos en el exterior. O sea, en sus números de ingresos y gastos corrientes ya no tiene los dólares suficientes, pero sí todavía puede recurrir a esa emisión de bonos para poder cumplir sin afectar sustancialmente el mercado privado. Pero al usar más de esos dólares para pagar sus propios compromisos, lo que ocurre es que al Banco Central le quedan menos dólares para poder vender al mercado cuando el mercado está teniendo un déficit por sí mismo, ¿verdad? Claro. Entonces reduce la capacidad del Banco Central de operar en el mercado cambiario local, ¿verdad? No estamos en una situación crítica ni caótica en ese sentido. El Banco Central tiene reservas más que suficientes para poder administrar el mercado cambiario sin mayores dificultades, ¿no? Y como para ir de alguna manera reduciendo este descalce, el proceso de desdolarización de la deuda ayuda en este... Ayuda, o sea, es un fenómeno nuevo. Sí. Hay que ver si lo logramos sostener, digamos, ¿verdad? Porque es difícil tener emisiones en moneda local en el exterior en un monto tan sustancial si el mercado local es muy chiquito. O sea, los inversionistas extranjeros necesitan liquidez, le decimos en el mercado financiero, sí, a estas cosas. O sea, tiene que haber liquidez del papel para que ellos tengan más incentivo a poder comprar. Como nuestro mercado es muy chiquito, de bonos especialmente, si ellos quieren salirse de un bono paraguayo en guaraníes, encontrar un comprador en Paraguay es una tarea bastante complicada, ¿no? Entonces, en esta última emisión le dijeron a nuestras autoridades allá en el exterior de que el tema de la liquidez es un tema que le va a ir limitando cada vez más continuar con ese proceso. ¿Cómo? O sea, vayamos a Brasil, que es un mercado de bonos internos grande. Hay grandes fondos de inversión en Brasil, privados locales y fondos de pensiones semi-privados o semipúblicos que operan normalmente en el mercado y que le dan una gran liquidez a la deuda brasileña. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sí, lo mismo en el caso de Chile, que si bien no tiene una deuda pública muy importante, pero también los fondos de pensiones que generan un movimiento del mercado de capitales muy grande allá,
hace de que la liquidez de los papeles del gobierno chileno sea muy alta, y cualquier inversionista tiene más interés si es que encuentra una contraparte suficiente para poder salirse en un momento determinado. Entonces, hemos dado pasos importantes al introducir nuestros bonos en moneda local en el exterior, pero para que eso pueda continuar y podamos nosotros basarnos en nuestro endeudamiento en moneda local, necesitamos generarle liquidez. Y esa liquidez implica una transformación del mercado de capitales local con más fondos, incluso los fondos de pensiones como IPS, puedan operar en este mercado. Si no, va a ser muy difícil. ¿Preocupa el nivel de endeudamiento o la evolución de los intereses, César? Estoy hablando de la deuda pública. Bueno, lo que siempre preocupa es la capacidad de pagar los intereses de la deuda, ¿verdad? Y eso está relacionado con la estructura de ingresos y gastos propios que tiene el gobierno, ¿verdad? Para el tamaño que tiene el Estado nuestro, pagar 2% del PIB como intereses es una carga muy pesada. Totalmente. No es lo mismo para un gobierno americano que paga más o menos 2% del PIB también como intereses, que el Estado paraguayo que está pagando 2% de su producción en interés. Entonces, ahí como que llegamos a un tope que por encima de eso, cualquier choque externo, choque interno, algo que afecte la economía o las finanzas públicas de manera muy sustancial, va a obligar al gobierno a tener que incumplir los compromisos. Entonces, por eso que uno tiene que cuidar esta cosa. Cuando la deuda ya es grande, más cuidado hay que tener y hay que generar más espacios fiscales para poder afrontar situaciones difíciles, ¿verdad? Nosotros no estamos tan preocupados por eso todavía, pero tenemos que sí corregir los déficits altos que teníamos, que no los vamos a poder sostener mucho tiempo. ¿Existe algún porcentaje de endeudamiento? Estamos hablando del 2% con relación al PIB. Que es de pago de intereses. Uh-huh. ¿Existe algún posicionamiento adecuado? O sea, ¿cuánto vos considerás que tiene que ser este interés? Bueno, nosotros las estimaciones que hicimos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuando se aprobó, se estuvo discutiendo en su momento, nosotros considerábamos el 1,5% de tope de déficit que se puso era más o menos equivalente a los intereses que se podía pagar de una forma muy continua en aquel momento. Estamos allá por el 2011-12, de hecho Manuel Ferreira estaba como ministro de Hacienda cuando eso, ¿verdad? Era 30% del PIB de deuda por 5% de tasa te da 1,5% de pago de intereses, y ese era el déficit que nosotros pusimos ahí como tope, ¿verdad? Era la lógica. Hoy ya excedimos eso. Nosotros creemos que estamos, para nuestro nivel de desarrollo, que es un país con $7,000 de ingreso per cápita y con un ingreso tributario que representa 11% del PIB, este es un nivel ya preocupante, no crítico, ¿verdad? O sea, viene otro choque y nosotros vamos a tener que enfrentar ese choque con más deuda de vuelta. O sea, lo que hay que entender es que la economía, como es estocástica y es volátil todo el tiempo, vos no puedes prever lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? No puedes prever con precisión porque es estocástico. Vos recibís un choque y si el Estado no está preparado para enfrentar un choque, para amortiguarlo, significa tener que tener espacio de deuda para poder enfrentar, o tener ahorro guardado en algún lado, o tener espacio de deuda para endeudarte, como tuvimos en la pandemia, ¿verdad? Y si no tenés ese espacio, o la economía entra en una recesión muy profunda y prolongada y que puede tener efectos colaterales, de hecho, ¿verdad? O el Estado se endeuda e inyecta dinero a la economía para contrapesar ese choque. Para eso tiene que tener espacio. Entonces nosotros creemos que este 40% del PIB ya redujo el espacio sustancialmente, ¿no? Claro. Tendríamos que reducir de vuelta nosotros de alguna forma, por lo menos gradualmente, para poder mantener capacidad de reacción ante una situación muy adversa que nos puede venir en cualquier momento siempre, ¿no? Y entre varios componentes que están reduciendo este espacio fiscal, César, está el de la caja fiscal, que es una bomba de tiempo, es cierto, y que genera muchísima preocupación, porque hasta ahora no hay un plan, vamos a decirle, puntual que ayude de alguna manera a tratar de reacomodar, y ya nos queda pocos años, de acuerdo a las proyecciones que hizo el propio Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a cuánto va a llegar el déficit de la caja fiscal. Sí, te noto preocupado. De hecho, los economistas y los que participamos de este debate más continuamente, digamos, incluso que hemos ocupado algún cargo público en su momento, ¿verdad? Nos preocupa ese tema porque es el principal flanco
débil que tenemos nosotros en todo esto que hemos armado durante 2 décadas e incluso más tiempo en el caso del Banco Central, que es una administración económica solvente y sostenible. Bueno, el talón de Aquiles que tenemos está ahí en la parte de la caja fiscal y el sistema previsional en su conjunto para ampliar, porque el IPS ha tenido problemas, por ejemplo, en la prestación de seguro médico, que todavía sigue teniendo un déficit muy muy importante, ¿verdad? No lo vemos nosotros directamente porque el Tesoro no como que está fuera de eso, pero si entra en una crisis el IPS, estoy seguro, 100% seguro que el Tesoro le va a tener que asistir al IPS. Es una realidad, ¿no? Nadie va a poder dejar que la gente se muera por falta de medicamentos ahí solo porque IPS no tiene plata para pagar a los proveedores, ¿verdad? Es una realidad. Entonces el Estado va a tener que entrar a un salvataje allí, ¿verdad? Hace falta corregir eso y hasta ahora nadie se ha animado a hacerlo. El ministro Carlos Fernández ha planteado algún esquema de discusión porque es un tema muy político esto. Totalmente. No es una cuestión de si quién sea el ministro de Hacienda o quién sea el ministro de Economía, ¿verdad? Porque finalmente la discusión es muy política y los políticos tienen que tener conciencia de esto, de que va a haber gente que le va a protestar mucho, pero están tomando decisiones en pos de un bienestar general de corto, mediano y largo plazo, incluso para que esa gente que le está protestando hoy tenga la capacidad de cobrar su jubilación en tiempo y forma en los próximos años, ¿verdad? Pero va a ser una discusión muy fuerte. Yo tengo una posición muy clara allí, nosotros tenemos que corregir eso y bueno, me preocupan los jubilados, hay que tratar de no impactarlos ahora, ¿verdad? Pero a los futuros jubilados sí va a tener que afectarle, porque en vez de jubilarte a los 50, no te puedes jubilar a los 50 años. O sea, hay gente que se jubila a los 42, 44 años. O sea, no te puedes jubilar a los 42 años. No sé cómo decirte, casi luego es medio inmoral, digamos, ¿verdad? Jubilate a los 65 años, jubilate a los 62 años. Hay que buscar una edad que sea efectivamente para nuestra dinámica demográfica que implique que un sistema previsional se pueda sostener en el tiempo sin dejar de pagarle a nadie los beneficios que le corresponden en algún momento, ¿verdad? De la forma que estamos yendo, alguien va a dejar de cobrar en algún momento y eso es muy malo. Aparte de que crea problemas económicos hoy, ¿verdad? Totalmente. César, ¿te puedo dejar con esta pregunta? Sí, picando, claro, para retomar después del corte. ¿Cuál debería ser la medida primera urgente que se debería tomar para tratar un poco de eso que yo decía, reencauzar lo de la caja fiscal? Podemos dejar con esto pendiente. Vamos al corte y enseguida regresamos. Seguimos en compañía de... Seguimos en compañía de César Barreto, economista y exministro de Hacienda, dando un poco una suerte de evaluación económica del primer trimestre del año y también comentando un poco de las perspectivas que hay para este año. Dejé picando la pregunta, César, y yo tengo una batería todavía de consultas, pero vamos a aprovechar al máximo estos minutos contigo. Decía, y estabas hablando sobre el escenario complicado de la caja fiscal, lo preocupante que sigue siendo porque no se están tomando medidas en ese sentido, y te preguntaba yo, ¿cuáles serían una de las acciones más urgentes que se podrían dar en ese sentido para tratar de dar una señal de que se va a caminar hacia el intento de reencauzar este importante déficit que sigue arrastrando la caja fiscal y que impacta en las finanzas públicas y también, obviamente, como lo decías, ya en la economía? Bueno, el principal determinante de la sostenibilidad de un fondo de pensiones o un fondo de jubilación es la edad a la cual la gente se puede jubilar. Lo que está creando problemas, la principal fuente de problemas de la caja fiscal justamente es que hay grupos muy grandes de funcionarios que se pueden jubilar a una edad muy temprana. Los maestros a los 44, 45 años. ¿Verdad? De hecho, los policías y los militares ya tenían luego por su régimen de que ellos por ahí pasan a retiro no es una decisión tan propia de las personas, sino que el propio Estado de repente lo pasa a retiro a la gente. Entonces, se jubilan a edades muy tempranas. ¿Verdad? Por eso siempre tuvieron déficit los militares y los policías también últimamente, ¿verdad? Y ahora entran los docentes, el segmento de los docentes con un déficit enorme, porque mucha gente se puede jubilar muy temprano. No hay forma, o sea, hay una relación entre los años de aporte y los años de jubilación que está regulado por la edad de jubilación. No porque los funcionarios públicos dicen, pero nosotros aportamos 25 años. Ah, sí, pero si vos te jubilas a los 50 vas a cobrar durante 25 años, por lo menos, ¿verdad? Por la expectativa de vida. Por la expectativa de vida. Entonces,
Está bien, aportaste 25 años, pero vas a cobrar 25 años. ¿Cómo vas aportando 14%, vas a cobrar 100% o 80% durante 25 años? Eso es algo muy importante destacar, ¿verdad? Que claro, no aportás el 100%. No aportás el 100%, aportás el 14%, hoy en el caso de los funcionarios públicos, ¿verdad? Y cobran el 80, 85, 90 en promedio y 100% en algunos casos, ¿verdad? Entonces hay que corregir eso. La forma que se corrige, hay que subir la edad mínima de jubilación. Yo creo que hay que poner 65 años de edad. Nadie se puede jubilar antes de los 65. Pero unificar eso. Estamos hablando también para el sector privado también. Para el sector privado. Para recalcar, César, la expectativa de vida hoy en día, ¿en cuánto se sitúa? Y de hombres y mujeres tienen distintos. Las mujeres viven más tiempo y los hombres menos. O sea, los hombres están en 72, 73 y las mujeres están en 78. En promedio estamos en 75 años hoy. Va subiendo. Poquito cada año va subiendo, ¿verdad? Obviamente las mejores condiciones de salud, la gente se cuida más, que hoy vivimos más que antes, claramente, ¿verdad? Entonces, si vos aportaste 30 años, más o menos, vas a poder financiar tu jubilación durante 15 años. Una relación del doble de años de aporte respecto a los años de jubilación, más o menos, es lo que hace sostenible. Estoy usando números muy gruesos solo para transmitir un mensaje más sencillo y claro. O sea, el doble de años de aporte que los años de jubilación es lo que hace falta restablecer. No puede ser lo contrario, digamos, en algunos casos es el doble de años de jubilación que los años de aporte, claro. por las reglas que están implícitas también en las leyes, ¿verdad? Hay que cambiar eso porque si no esto explota. ¿Y quiénes se van a perjudicar? Ellos mismos, porque más tarde o más temprano no va a haber plata para pagarle su jubilación. Ellos van a terminar pagando el pato. Entonces mejor ordenemos, organicemos y hagamos cosas que funcionen para que cualquiera de nosotros tenga la expectativa real de poder cobrar y poder morir con una jubilación digna en lo que le queda de vida, ¿verdad? La reforma para la caja fiscal es urgente. Para el sistema previsional, ¿estábamos todavía como a tiempo de hacer ese tipo de cambios, modificaciones, César? Porque también es importante, porque estaban caminando, como emulando, vamos a decirle, la situación de la caja fiscal. Hay más tiempo allí porque la relación de aportantes con jubilados todavía es alta, entonces creo que 8-1, 9-1, 10-1, entonces eso le da todavía un flujo financiero positivo al IPS, pero también es una cuestión de tiempo nomás. O sea, de la caja fiscal venimos hablando hace mucho tiempo porque la caja fiscal de hecho ya se creó allá por el 1909 por ahí, o sea, tiene mucho más tiempo y es una población mucho más madura y el número de funcionarios públicos está más estabilizado, digamos, entonces eso hace que le explote mucho más rápidamente, ¿verdad? En el IPS todavía apuestan a que si se formaliza, qué sé yo, entonces van a entrar más aportantes que jubilados. Sí, claro, ayuda un tiempo, pero después, si es que los incentivos, encima, si los incentivos son malos, de hecho, la cosa empeora muy rápidamente luego, ¿verdad? Fabricio. Pero hay que corregir, lo importante es tener, o sea, no puede, el número de años de aporte tiene que ser el doble que los años de jubilación. Hay que restablecer eso, es un equilibrio básico que necesitamos restablecer. ¿Y eso es un parámetro como que general en la región, en países que de alguna manera atravesaron situaciones parecidas, o cómo podemos denominarlo a eso, César? Y Argentina y Brasil siempre han sido desastrosos en su sistema jubilatorio y nosotros queremos copiar de ellos, ¿verdad? Entonces Argentina, hoy, o sea, imagínate, en Argentina el que aportó durante 40 años de repente termina cobrando menos que alguien que no aportó nunca, por las distorsiones que introdujeron por el camino, que daban jubilaciones sin requisitos de aporte ya en los últimos años del gobierno kirchnerista. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué incentivo le das a alguien para que aporte 40 años para cobrar lo mismo que alguien que nunca aportó? O sea, no tiene sentido, pues. Entonces hay que restablecer los incentivos básicos para que la gente entienda que la jubilación es su propia responsabilidad y tiene que ahorrar y aportar para tal cosa. No hay un Dios ni alguien que te va a poner la plata para cuando vos te jubiles, ¿verdad? En nuestro modelo histórico es de que los hijos nos hacíamos cargo de los padres. De hecho, yo le mantengo a mi papá, por ejemplo, ¿verdad? Porque nunca, menos en los últimos 50, 60 años, no había ni una posibilidad más para un agricultor que no tiene ni dónde aportar, ¿verdad? Entonces, tenemos que crear sistemas en los cuales cada uno genera los recursos para su propia jubilación a la edad que ya no puede trabajar. Lo que no puede ocurrir es que yo genero un sistema súper beneficioso para alguna gente y yo me jubilo muy temprano, cobro ya algo del Estado y sigo trabajando en otra cosa después, porque realmente los 44 años están al apogeo de tu vida laboral. O sea, tenemos que parar esas cosas. Inconcebible, se sigue haciendo, ¿verdad? Y Brasil hizo una reforma hace poco, en el gobierno de Temer, creo que fue, ¿verdad? O de Bolsonaro, ya no recuerdo muy bien,
pero tuvo que hacer estas correcciones de relacionar los años de aporte con los años de jubilación. También tenían ellos problemas que alguna gente, grandes grupos se jubilaron a los 40, a los 50 años. A mí me termina llamando la atención, César, que este es un compromiso que forma parte del acuerdo que suscribió Paraguay, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, y que nos está llevando a cabo esta parte de la arista, digo, de hacer una reforma sustancial de la caja fiscal, que termina siendo algo importante también para organismos internacionales que nos están dando ciertamente el respaldo, ¿verdad? Yo entiendo que hay compromiso del ministro de Economía en este sentido. Y me imagino que también el presidente de la República. Lo que pasa es que, de vuelta, esto es algo que se define en una discusión política en el Congreso. Entonces, yo no sé si ellos no están teniendo el consenso del apoyo suficiente, incluso de su propio partido, de su movimiento, para llevar adelante estas reformas. Pero son reformas fundamentales. Costo político tiene, claro que tiene costo político, por supuesto, sí. Pero hay cosas un costo que uno tiene que asumir por el bienestar futuro de la gente, ¿verdad? Nos van quedando minutos, Fabricio. Yo creo que podemos hacer una... Ya, pregunta, perspectivas. sí, exactamente. Perspectivas. Podemos hacer como dos pilares. Sí. Exactamente, una clase de perspectiva que podamos hablar de cómo se podría ir desarrollando, por ejemplo, todo el tema de lo que viene siendo la caja fiscal durante este año, y también cómo vos crees que se puede ir desarrollando en sí el tema del crecimiento económico y demás en este año. O más bien en general, la parte fiscal y la parte económica, César. Bueno, en la parte fiscal hay un norte muy claro, que es de que hay el plan de convergencia del déficit al tope de la ley de responsabilidad fiscal. Este año es un año bisagra, el tope de déficit está en 1,9% previsto en el presupuesto, y yo creo que va a cumplir eso el Ministerio de Economía y el gobierno, ¿verdad? De hecho, el presupuesto está aprobado en línea con eso, entonces no veo riesgo de que no se cumpla, y el año que viene veremos, ¿verdad? Ese va a ser el paso final, que es bajar del 1.9 al 1.5, que a no ser que tengamos algún choque muy negativo, que sea inesperado, yo creo que se cumple sin problema, ¿verdad? En la parte económica, lo único que vino a ensombrecer un poco más ha sido la sequía que impactó a una parte importante de la cosecha de soja, que nosotros estamos estimando una merma de alrededor de 1.200.000 toneladas más o menos respecto a lo que teníamos previsto originalmente, pero no es algo catastrófico, no es 2022 que fue una quiebre brutal, esto es algo más moderado, digamos, pero sí va a impactar en algo. El crecimiento que estimábamos va a estar más cerca del 3% que del 4%, que es lo que habíamos estimado previamente a esto. Pero la dinámica de los otros sectores también ayuda mucho a que el año económicamente siga siendo positivo, a pesar de que la cosecha de soja no fue buena, ¿verdad? Otro tema que impacta es que el precio del arroz ha bajado, un producto de exportación importante nuestro en volúmenes. Se va a normalizar, de hecho ya está normalizado este año, que había tenido precios muy altos el año pasado y el año antepasado. Este año ya va a tener un precio más normalizado. Le iba a impactar un poco a ese sector, digamos, pero para estas cosas es que es bueno siempre proyectarse con precios más razonables y no con precios picos, ¿verdad? Claro. Aquellos que lo hayan hecho bien no lo van a sentir tanto, van a estar preparados, para algunos que por ahí hayan sido muy optimistas, por ahí les puede afectar negativamente. Pero la economía en su conjunto implica menos ingresos de divisas, porque el precio del arroz va a bajar, ¿verdad? Ya bajó, de hecho, no que va a bajar, está en $450, $400 la tonelada más o menos, ¿verdad? Llegó a 600 el año pasado, 700 incluso en algún momento, ¿verdad? Y aparte de eso, creo que vamos a tener un buen año. Yo no veo algo muy extraordinario que pueda cambiar eso. ¿Verdad? El tema que no sea la política de Trump de repente haciendo sus estragos también, ¿verdad? Sí, eso va a impactar. Lo que pasa es que para nosotros por ahí se impacta muy fuertemente en Brasil, porque uno de los que aparentemente pasado mañana va a ser golpeado va a ser Brasil. Le van a poner aranceles a Brasil, ¿verdad? Si le impacta muy fuertemente a Brasil, sí nos puede arrastrar a nosotros, porque con el Brasil tenemos relaciones muy importantes, especialmente en el sector manufacturero, ¿verdad? Maquila y qué sé yo. Es cierto. Pero es muy difícil hoy de poder precisar cómo va a impactar de todo eso, porque las interrelaciones intermundiales que hay son tan grandes, incluso a nivel de empresas, que es difícil. Eso lo vamos a tener que ir madurando con el tiempo. Por el momento, si no impacta tanto el precio de los commodities, nuestros commodities de exportación y qué sé yo, ya
el impacto va a ser más moderado para nosotros. De hecho, nosotros tenemos déficit comercial con Estados Unidos, entonces yo creo que nosotros no estamos en el radar, digamos, en ese sentido, pero sí Brasil. Brasil es uno que va a recibir algún golpe, un coletazo por ahí. Me acordé de algo, César, y no te puedo dejar ir con esta pregunta, así que perdón, compañeros, va a ser así brevemente, perdón por imprimirte presión. Estos datos que dieron a conocer sobre pobreza, ¿pudiste ver algunos en forma general, digo, el informe de pobreza que se redujo finalmente? ¿Qué lectura te dio eso? Bueno, no profundicé tanto por problemas de tiempo, digamos, pero confunde, o sea, como que se centró mucho en los cambios metodológicos que aplicó el Instituto de Estadísticas en el cálculo, que veo que la discusión va mucho por ese lado. Pero yo noto en lo estructural de que como el año pasado fue un año de un empleo alto, nosotros vimos una creación de empleo importante el año pasado, especialmente en los sectores comerciales y de servicios, que claramente eso termina afectando los ingresos y la capacidad de consumo de las familias, digamos. Claro. Entonces, era esperable que esto ocurra. O sea, supongamos, saquemos este tema del hambre cero y qué sé yo, que se incluyó ahí, pero si no hubieras incluido esto, igual íbamos a notar una mejora, porque la economía tuvo muy buen desempeño el año pasado, ¿verdad? Y después los cambios metodológicos, para tener una opinión responsable, tengo que analizarlo un poquito más. Entiendo que hay metodologías estándares internacionales en estas cosas que me gustaría primero mirarlo un poco más con detenimiento para tener una opinión más acabada al respecto. Y te comprometemos entonces cuando tengas ese análisis, César. Un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, igualmente. ¿Estuvimos con César Barreto, economista y exministro de Hacienda, haciendo una evaluación económica del primer trimestre del año y también comentando un poco lo que vendrían siendo las perspectivas. Así es, Fabricio, decirte y desearte muchísimos éxitos y gracias por acompañarme en este capítulo de Economía Mir y bueno, por haber trabajado también estos meses conmigo. Espero tenerte muy pronto, que te vaya muy bien, no llores. Ya lloraste ya semanas atrás, tengo que decirlo públicamente, pero bueno. No vas a llorar, ¿verdad? No, yo no lloro. Bueno, está bien. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Prince, y le deseo el mayor de los éxitos a todos, a los compañeros, a vos, Prince, y muchísimas gracias a toda la audiencia también por haberme escuchado en este periodo de tiempo, ¿verdad? Y agradezco mucho los espacios y los conocimientos adquiridos. Igualmente, Fabricio, aprendimos mutuamente. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.